laboral para acompañarnos en esta invitación, una cita con la historia, por aquello de que la memoria histórica del país es necesario mantenerla viva, y los acontecimientos de aquella fecha de 1989 son unos acontecimientos que llenaron de luto, de tragedia, de dolor y de vergüenza al uniforme que portábamos la gran mayoría de los miembros de la institución en aquel momento. Estamos ya en los momentos finales del calentamiento, diríamos. Para empezar, ya se encuentran con nosotros los panelistas. Daniel Alonso ya está con nosotros. Juan Antonio Tejada, quien fuera el fiscal de la causa en aquel momento. Está con nosotros, en cualquier momento estará con nosotros Manolo Álvarez Cedeño, el periodista que estuvo siempre tras la noticia de esta triste página de la historia de nuestro país. Siendo las 2 en punto de la tarde, vamos a iniciar esta invitación a una página de la historia con la introducción de que un día como hoy, hace 31 años, el país se tiñó de luto, de dolor, de tragedia, y 31 años después, el amanecer de hoy, sábado 3 de octubre del 2020, ningún diario de la República de Panamá, de circulación nacional, ninguno, se ha hecho eco de una noticia que nunca debe de pasar, y que no importa el tiempo, no permitamos que ellos se mueran de olvido. No permitamos que ellos caigan abatidos nuevamente por el olvido, porque ese tipo de cosas son las que lastiman y nos lesionan como país. De manera que hoy tenemos la oportunidad, siendo las 2 en punto y sin quitarle espacio a quienes hemos invitado para que nos llenen con su capacidad informativa de lo que manejan desde aquella fecha, nos ayuden a tener presente esa página. Pues sin más, le damos la bienvenida a Daniel Alonso, a la señora Luz de Lorenzo, que en cualquier momento estará conectándose, a Manolo Álvarez Cedeño, que debe estar en cualquier momento también en pantalla, y Juan Antonio Tejada, quien fungió como fiscal para este caso. Así que, sin más que decir, le doy la oportunidad a Daniel Alonso para que arranque con esta página de la historia. Bueno, muchas gracias, Milton. Muy buenas tardes a todos los que se han conectado con esta cita con la historia, diría yo, en la que vamos a recordar momentos muy dramáticos que vivió nuestra institución, las Fuerzas de Defensa, en aquel 3 de octubre de 1989, en un episodio que se conoce como la masacre de Albrook, por haberse registrado en Albrook uno de los episodios más tristes, diría yo, de la vida nacional, con el fusilamiento, la ejecución
de varios compañeros de la institución, pero que en realidad es una conmemoración a una gesta institucional que liderizó el mayor Moisés Giroldi y que pretendía en su momento tomar correctivos a lo que una parte importante de la institución consideraba que era una conducción incorrecta o equivocada por parte del comandante de ese momento, el ya fallecido general Manuel Antonio Noriega. Voy a tratar de ser lo más llano posible, lo de más fácil entendimiento, porque comprendo que hay muchas personas que no necesariamente conocen lo que ocurrió ese día, pero que tienen el interés de conocer esta parte de la historia. Voy a tratar de hilvanar una serie de acontecimientos cronológicos para ir dibujando en la mente de ustedes un escenario de lo que se vivía en ese momento el martes 3 de octubre de 1989. Y para comprenderlo hay que conocer primero que la institución, entiéndase las Fuerzas de Defensa de Panamá, atravesaban un momento muy complicado en cuanto a su unidad institucional, por un lado, por la imagen internacional, por el otro. Recordemos que el comandante Noriega estaba siendo procesado, tenía unos indictments en tribunales de los Estados Unidos, y a nivel local enfrentábamos una pérdida de credibilidad pública, de imagen. Verdaderamente la comunidad nos odiaba a las fuerzas de defensa por toda una serie de situaciones que se habían dado. Esa es la situación del momento. También es bueno recordar que un año y meses antes del movimiento del 3 de octubre, otro grupo de oficiales intentó tomar esos mismos correctivos institucionales y separar de la comandancia de la institución al general Manuel Antonio Noriega. Era un grupo de oficiales con grados de mayores, capitanes, que tenían como figura, digamos, de más alto rango al coronel Leonidas Macías. Me refiero al golpe del 16 de marzo de 1988. Ese fue un movimiento institucional que fracasó precisamente por la acción leal que en ese momento el jefe de la compañía, de la cuarta compañía Urracá, Moisés Giroldi Vera, le dio el apoyo que le dio al general Noriega, impidiendo el éxito de la asonada del 16 de marzo. Pudiéramos decir que el movimiento del 16 de marzo fue un golpe técnico, por así llamarlo. No hubo, digamos, una confrontación bélica, un intercambio de fuego como sí lo hubo el 3 de octubre, pero sí hay que reconocer también que los oficiales golpistas que fracasaron en su intentona fueron a tratos, los más inhumanos tratos, durante su permanencia en diferentes centros penitenciarios del país. Ese grupo de oficiales conoció la tortura, conoció los mayores vejámenes y le sufrió un golpe yo verdaderamente considerable con lo ocurrido el 16 de marzo. Recordemos también que a raíz de ese movimiento golpista, el general Manuel Antonio Noriega, a través de una serie de seminarios de actualización, como se llamaban en el Estado Mayor, organizó en la base de Río Hato una serie de jornadas que duraban toda la semana, donde se hablaban de aspectos institucionales y que cerraba el último día, el viernes, con la presentación del jefe de la escolta del comandante Noriega, el entonces capitán Asunción Gaitán, quien decía más o menos una arenga de apoyo al general Noriega y advertía
que por consigna institucional los próximos golpistas no serían enviados a las cárceles, sino al cementerio. Era una especie de consigna institucional que todos aquellos oficiales que pertenecieron a las fuerzas de defensa y que participaron de esas jornadas en Ribato, que se hacían por rango, los subtenientes un día, tenientes otro día, capitanes otro día y así, tienen que saber perfectamente de lo que estoy hablando. Es en ese escenario tan debilitado institucionalmente, con una imagen pésima de las fuerzas de defensa institucionalmente, fuera del país y ante la población panameña a la que le debíamos servir, que un grupo de oficiales de mandos medios, liderados por el mayor Moisés Giroldi Vera, sí, el mismo que un año antes había impedido el éxito del movimiento del 16 de marzo, intentó para defenestrar de la comandancia al general Noriega. Ubiquémonos en ese momento, por favor, sobre todo a aquellos que no vivieron ese momento, aquellas personas que son muy jóvenes o aquellas personas que sí tienen la edad, que recuerdan lo que pudo haber trascendido de ese acontecimiento, pero que no tienen ese conocimiento real de la situación que se vivía en la institución. Las cosas estaban mal. El país estaba totalmente en una situación de ruina. Los bancos estaban cerrados. No había trabajo. No había liquidez en las calles. Muchos panameños emigraron del país. Algunos todavía se quedaron en Canadá. Otros hicieron una vida allá. Después volvieron. El país estaba mal. A nivel de la institución se sabía que había que tomar un correctivo, pero la gran pregunta era, ¿quién iba a dar el primer paso? ¿Quién se atrevía a dar el primer paso para corregir lo que todo el mundo sabía que había que hacer? Separar al general Manuel Antonio Noriega, que enfrentara los procesos judiciales muy delicados, vinculados al narcotráfico, vinculados a una serie de delitos muy fuertes, y que la institución y el país tuvieran la oportunidad de poder corregir esos errores cometidos y lograr la paz que quería. Recordemos también que en mayo de ese año 1989, frente al abrumador triunfo electoral de la nómina que encabezaba el ya desaparecido expresidente Guillermo Endara, las fuerzas de defensa impidió el cumplimiento de la voluntad popular, anuló las elecciones, impidiendo el acceso a los legítimos triunfadores y estableciendo figuras presidenciales. Era un ambiente definitivamente terrible el que vivía nuestro país. Es así que Giroldi toma la decisión, respaldado únicamente en la lealtad de las unidades de la 4ª Compañía de Infantería Urracá, de la 1ª Compañía de Orden Público Doberman, a cuyo cargo estaba el capitán Edgardo Sandoval, que había sido oficial ejecutivo de Giroldi en la Compañía Urracá cuando el golpe del 16 de marzo. Tenía el apoyo de la 2ª Compañía de Orden Público Centuriones, el apoyo del Escuadrón de Caballería a cargo del capitán Javier Licona Gómez, y entendía, al menos así lo concebía el mayor Giroldi, el respaldo del más importante contingente de armas combinadas que tenía la Fuerza de Defensa de Panamá, cual era el Batallón 2000, a cuyo cargo estaba el ya desaparecido mayor Federico Olecheaga. Había una especie de entendimiento de que la mayoría de la institución quería ese cambio, pero no podía haber una coordinación abierta, amplia, porque los niveles de persecución, los niveles de sapería, como se dice en buen panameño, estaban a la orden del día,
y no había la manera de confiar en prácticamente en nadie. Sin embargo, Giroldi dio ese paso. Y yo miro hacia atrás y trato de comprender las motivaciones del mayor Moisés Giroldi. Y recuerdo cuando se cumplió el primer aniversario del fracaso de la intentona del 16 de marzo del 88, o sea, el 16 de marzo del 89. Yo fui a visitar al mayor Giroldi porque intuía que obviamente era un día muy especial para él porque había ascendido a mayor un año antes. Había tocado el cielo institucional con las manos, diría yo. Se había convertido en el héroe de la institución al impedir el golpe de marzo del 88. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando acudo a saludar al mayor Giroldi y lo noto ausente, taciturno. No quiero decir triste, pero feliz no estaba. Y le pregunto, mayor, yo pensé que hoy era un día que usted iba a estar celebrando. Hace un año usted ascendió a mayor. Y no me dejó terminar mi frase. Moisés Giroldi me dice, hace un año todos perdimos. En ese momento no supe qué pensar. Tuve que decodificar ese mensaje que Giroldi me daba, pero era evidente que de alguna manera Giroldi sentía que lo que él había impedido hace un año no era exactamente lo que el país y la institución necesitaba. Siento que Giroldi cargaba sobre sus hombros esa responsabilidad de saber que fue el hombre que pudo haber logrado un año antes que la institución reordenara su rumbo, y sentía evidentemente que era él quien tenía la posibilidad de hacer el correctivo. Recordemos, perdonen que diga cosas muy básicas, pero recuerden que hay personas que no conocen mucho la institución de esa época. La cuarta compañía de infantería Urracá era el contingente armado de las fuerzas de defensa encargado de la seguridad del cuartel central donde funcionaba la comandancia a cuyo cargo estaba el general Noriega. O sea, era la compañía Urracá la que tenía de la seguridad. Así las cosas, contando con el respaldo de las unidades ya mencionadas, aproximadamente a las 8 de la mañana de ese martes 3 de octubre, cuando el general Noriega entra al cuartel central, se activa inmediatamente el plan del mayor Giroldi. Giroldi le informa al general Noriega, le da partes, novedades, y le dice que van a aplicar una práctica del plan Barricada. En esa época, para ubicarlo en el contexto, como había ya una latente amenaza de invasión norteamericana a Panamá, la institución desarrollaba ejercicios de preparación, de alistamiento, de estado de apresto, para medir más o menos las acciones de las unidades en cuanto a una respuesta a una eventual invasión. Es así que bajo el pretexto de que se va a desarrollar un ejercicio, se pone en marcha el movimiento institucional que procuraba la detención, jubilación, pase a retiro, no solamente del general Manuel Antonio Noriega, sino de otros oficiales que ya habían cumplido su tiempo de servicio en la institución. El general Noriega, recuerden, entró como oficial de la institución en el año 1962. En 1989 ya tenía 27 años de servicio. O sea que había rebasado en 2 años el tiempo que la ley daba para el cumplimiento del ejercicio activo en la institución, que eran en esa época 25 años. Hoy día en nuestra fuerza pública el tiempo de jubilación es de 30 años. Al igual que Noriega, habían otros oficiales como el coronel Mina, como el coronel Purcell, como el coronel Ullón, que estaban cumplidos, y la intención era que todos
salieran de la institución. La acción resultó exitosa en su primera instancia, pero reconozco que complicada, porque el comandante Noriega entra a su oficina, se encierra en su oficina y hubo que utilizar, cuando el general Noriega sale de su oficina, él es detenido por unidades de la 4ª Compañía de Infantería Urracá, su escolta es neutralizada, él es llevado a la 4ª Compañía Urracá, donde el mayor Giroldi le comunica la decisión institucional. En términos estrictamente castrenses, la operación fue exitosa. La operación se cumplió en ese momento sin ninguna baja para ninguno de los bandos. La escolta del comandante fue sometida, fue arrestada. El general Noriega fue arrestado. Se le leyó una proclama que el mayor Giroldi había confeccionado y se lo notificó su salida de la institución. Yo, por razones estrictamente circunstanciales, porque tengo que reconocer que yo no sabía que ese día iba a haber ese movimiento golpista, no lo sabía, nunca recibí esa información. Por supuesto que era muy complicado poder transmitir una información ahí, pero ahí me colocó la historia en ese momento, viendo todo lo que acontecía y comprendiendo que la acción que había tomado Giroldi y las unidades que lo acompañaban era la decisión que la institución y el país necesitaban. Por eso, cuando el mayor Giroldi me entrega 2 hojas blancas con el contenido de la famosa proclama, en ningún momento dudé en aportar mi grano de arena a ese movimiento institucional. Y con esas 2 hojas me fui a la Radio Nacional de Panamá, ubicada en la avenida Balboa, donde está la Contraloría, y le di lectura a la famosa proclama del movimiento golpista del 3 de octubre, que terminaba con una arenga que no olvidaré jamás: que Dios y la patria nos protejan. Cumplí mi misión, pero cuando vuelvo al cuartel central, veo un ambiente diferente. El teniente Jorge Bonilla me advierte y me dice que hable con el mayor Giroldi porque está cediendo muchas prerrogativas al general Noriega, que ya estaba bajo arresto. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando entro a la oficina del mayor Giroldi? A quien encuentro en la oficina es al propio general Noriega, sentado en el puesto de Giroldi, y a su lado estaba el teniente coronel Rafael Cedeño, tomando notas en una libreta y apuntando. Yo inmediatamente cerré la puerta y voy a buscar a Noriega, a Giroldi. Giroldi estaba en un taburete, sentado hacia atrás, así como hacen los campesinos allá en el campo, rodeado de un grupo de oficiales, y tuve la oportunidad de decirle lo siguiente: mi mayor, si usted echa para atrás en este momento, nos van a matar a todos. Deme la orden para ir acá. Ya eran las 9:30. Disculpen si no soy muy preciso en el tiempo, pero es complicado poder tener la certeza. Pero podrían ser como las 9:30 de la mañana, quizás un poquito antes de las 10. Y yo recordé que Canal 4, que en ese tiempo estaba en la avenida Frangipani, en el edificio Chesterfield, entraba al aire precisamente a las 9:30 de la mañana con un programa de cocina de una señora Berta de Peláez. Así que decidí ir a leer la proclama nuevamente, ahora en televisión. El mayor Giroldi pues me dio la autorización que fuera, y ahí es donde voy a Canal 4. Apenas llegué a Canal 4, todo el personal sabía lo que estaba pasando porque ya estaba la arenga que habíamos grabado en Radio Nacional, y todo el mundo quería cooperar, todo el mundo quería participar, todos los técnicos, los camarógrafos, etcétera. Vamos a poner el estudio, vamos a prender las luces. El señor Lloyd O'Malley, que era gerente de Canal 4 y que está vivo, gracias a Dios, bajó personalmente y me dijo con esa voz ronca, ¿no?, que tenía don Lloyd O'Malley: Daniel, yo sé usted a qué viene, cuente con todo nuestro apoyo. Y así
empiezo yo a leer la proclama, pueblo panameño, los mandos medios de las fuerzas de defensa, y tendría quizás 1 minuto o 2 al aire cuando siento un bombazo y todo queda en oscuridad. Comprendí que los transmisores de Canal 4 habían sido volados, pero recordé que había una planta alterna en Canal 4. Intenté hacer las coordinaciones para poder activar la planta, volver al aire y terminar de leer mi proclama. Pero no pude, ya que en ese momento fui detenido, arrestado por el capitán Bolívar Castillo, jefe de la unidad de comandos, quien me comunica arresto y me lleva hasta el cuartel central, donde me toca ver entonces la parte concluyente de un episodio sumamente triste y dramático, del cual hoy se cumplen 31 años. Fui interrogado, pudiéramos decirle que interrogado. El general Noriega me llamó para conversar conmigo, para conocer del golpe, pero yo no sabía, mi participación fue la lectura de la proclama y el convencimiento de que eso era necesario, pero no podía responder sus preguntas en cuanto a la organización militar, etcétera. Al final yo creo que él lo comprendió, porque solamente me dijo, está bien, yo creo que tú no sabías. Me decía que yo sabía lo que estaba pasando porque yo había dormido la noche anterior en el cuartel, lo cual, dicho sea de paso, nunca comprendí por qué me dijo eso el comandante, porque yo no dormí en el cuartel, yo dormí en mi casa. Y al final me dijo, bueno, está bien, quizás tú no sabías, pero qué bien leíste la proclama, le metiste pep a la proclama. Y le dice al mayor Luis Antonio Córdoba, Papo, encárgate de él. En ese momento vamos saliendo y el general sale. Él estaba, cuando me interrogó, estaba en la barbería del cuartel central, y salen a darle una entrevista, nunca se me olvida, a Julito Ortega de Canal 2. Salen todos los oficiales acompañándolo, y por alguna razón el mayor Córdoba me dejó y yo salí caminando y me he metido a la enfermería de la compañía Orracá, donde permanecí hasta que fui trasladado a la cárcel Modelo. Yo puedo hacer un alto aquí en este momento porque sé que hay importantes testimonios de otros invitados que van a participar, pero temo que las 2 horas que tenemos para este conversatorio no sean suficientes. Y antes de que el tiempo me pase factura, yo solamente quiero recordar a los oficiales que acompañaron al mayor Moisés Giroldi en esta decisión tan trascendental, aún a sabiendas del alto costo, del alto riesgo que para sus vidas significaba una decisión como esta. Junto al mayor Moisés Giroldi estuvo el capitán Edgardo Sandoval, jefe de la Compañía de Orden Público Doberman, el mayor Nicasio Lorenzo Tuñón, el mayor Eric Murillo Echevers, el mayor Juan José Arza Aguilera, el mayor León Tejada González, el capitán Jorge Bonilla Arboleda. Estoy leyendo los cargos a los que fueron ascendidos póstumamente, y de eso voy a hablar un poquito después. El teniente Ismael Ortega, el teniente Feliciano Muñoz, el teniente Francisco Concepción y el teniente Deoclides Julio. Los 11 fallecidos, 2 de ellos en el cuartel central, Giroldi en el cuartel de Tinajitas, Nicasio Lorenzo en la Modelo y el resto en un hangar de Albrook, en lo que se conoce hoy como la masacre de Albrook. 27 años pasaron para que un gobierno panameño reconociera el aporte histórico y patriótico de este grupo de militares de la Fuerza de Defensa encabezados por Giroldi, para que se hiciera un reconocimiento póstumo a sus memorias
y en una resolución del Ministerio de Gobierno y Justicia, en ese entonces a cargo de Milton Enríquez, se les ascendió al rango inmediatamente superior y se construyó un monumento en su recordación precisamente en Albrook, el lugar donde hoy funciona la terminal de transporte y donde se ejecutó aquel despiadado fusilamiento a los compañeros del 3 de octubre. También quiero terminar esta primera parte reconociendo a todos los miembros de las diferentes unidades que apoyaron el movimiento y que no fueron fusilados, pero pagaron un cautiverio inhumano y severo, una parte en la sede del Batallón 2000 por algunos días, otro tiempo en la cárcel Modelo y la mayor parte del tiempo en la isla penal de Coiba. Ellos saben quiénes son. Hay varios que incluso sé que están conectados a este conversatorio. Ellos también tuvieron una gran cuota de aporte y de respaldo a la intención institucional de corregir los errores cometidos. Voy a dejarlo por ahí en este momento para no monopolizar el tiempo del conversatorio, para darle oportunidad a otros panelistas que expongan con la seguridad de que más adelante tendré la oportunidad de intervenir nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias Daniel. Con el permiso de Juan Antonio y de Manolo, vamos a cederle la palabra a la dama, ¿verdad? A la señora Luz de Lorenzo, que nos acompaña también esta tarde. Señora Luz, lo que queremos es una participación bastante, como dijo Daniel, el tiempo justicieramente nos va a pasar la factura porque hay tanta página que contar aquí de la historia que se nos va a hacer corto. De manera que todavía tenemos por delante a Juan Antonio y al periodista Manolo Álvarez, que tiene una secuencia incansable de historias que narrarnos de aquellos acontecimientos que necesitamos mantener vivos. Con nosotros la señora Luz de Lorenzo. Buenas tardes a todos. Le doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de por lo menos en Zoom podernos comunicar después de 31 años de esta masacre. Aún nuestros corazones se tiemblan, se quiebran y volvemos a recordar tantas cosas que pasamos. Es verdad, 2 horas es bien poquito para que podamos escucharnos y podamos tener tantas experiencias. Yo hoy tengo un gran dolor y lo comparto con todos ustedes y sé que no es el dolor mío solamente, es el dolor de todas las madres de esos militares, de todos los padres, de todos los abuelos, de todos los familiares, de nosotras las esposas, de sus hijos, de sus nietos. En el día de ayer posteé en una de las redes sociales la foto de mis nietos agachaditos porque ellos siempre preguntan que si ellos no tienen abuelo. Entonces sí, yo le pongo sí, claro que tienen abuelo, está con Dios. Y le tomé una fotito en el cementerio y la puse en mis redes sociales, porque no solo nosotros lo recordamos, lo recuerdan ellos también. Entonces, después de tantos años, donde siempre me preguntaba que cuando uno hace algo malo o lleva algo malo sobre sus hombros o sobre su cabeza, uno siempre necesita hablarla para sacarla de aquí adentro y que cuando el Creador nos venga a recoger, poder irnos en paz, ¿verdad? Y siempre me preguntaba, ¿por qué después de tantos años, después que ya la mente criminal se la llevaron de Panamá y ya incluso ya hasta se murió, y después que han pasado tantos años, ¿por qué la gente tiene tanto temor a hablar cosas que son importantes, que son secretas, que eran secretas en ese tiempo y que hasta ellos al quitársela, al hablarlas, se quitan una cruz de encima? ¿Por qué no lo hacían?
antes pensaba que era por temor a que aún hoy por hoy existen grupos que, según he escuchado y he entendido, grupos militares que son contrarios a nuestro movimiento, que es un movimiento que es el que llevó a nuestro país a la democracia y con el que le iniciaron nuestros esposos. Y yo me preguntaba, pero ¿será que le tienen miedo a este grupo o será que tienen que...? Pero hoy me quedo pensando que si ellos hablan tantas cosas, también sus familiares de repente los repudiarían. Pero la verdad es necesaria. Hay que hablar, nosotros pasamos mucho. Yo le voy a contar una de las anécdotas. Cuando a mí me dijeron que mi esposo estaba muerto y yo pedí pues que me los entregaran, me hicieron ir más de 4 veces a la Fiscalía Auxiliar, más de 4 veces a la morgue, más de 4 veces a la Procuraduría. Pero el paseo más fuerte que yo recuerdo es que fui al cuartel central. Y cuando fui al cuartel central no me querían dejar entrar, pero finalmente me dejaron entrar y ahí con quien me encontré fue con un militar que incluso hoy por hoy tiene amnistía, que es Chalo González. Y sé que es uno de y no es que lo sé porque nadie me lo ha dicho, sino por los reportes de la fiscalía y de todo, uno de los mayores torturadores y que hicieron tanto daño en este movimiento militar. Cuando yo entré, él me dijo, usted se tiene que dirigir al G1. Y yo iba en compañía de una de mis hermanas, de mi madre y de un hermano de él. Teníamos que salir del cuartel central para ir por otro lado. Y yo le dije, yo no voy a salir porque yo sé que si salgo no me van a dejar entrar. Y yo quiero saber si él está muerto, yo me lo quiero llevar. Y él me dijo, le he dicho que salga y que entre por el otro lado que allá la están esperando. Yo me dirigí al G1 y que era para la parte de atrás del cuartel central. Y cuando llegué allá, el que estaba al mando era el mayor Alemán y un capitán Batista. Y ellos me dicen, bueno, el cadáver de su esposo ya está en la morgue, pero usted se tiene que dirigir a la fiscalía. Bueno, ahí fue la primera vez que me confirmaron que él estaba muerto. Cuando yo empecé a caminar hacia afuera, que era donde tenía mi carro, estaban las filas de los militares, de los machos de monte, eran los que estaban. Estaban en 2 filas así, en formación. Y cuando yo empecé a caminar con mi madre y con mi hermana hacia afuera, y yo los vi, me dio como una cosa, yo digo, esta oportunidad que tengo me la ha dado Dios de dirigirme a ellos. Ellos estaban bien formaditos como en una fila, hasta como diría yo que era como para que yo pasara, pero desde luego que no era así, sino que por algo los tenían ahí. Y yo me les acerqué y me les puse de frente y les empecé a decir que abrieran los ojos, que eso no podía ser, que lo que estaba pasando no era justo, que era un pueblo contra el mismo pueblo, lo que se estaban matando, que si a esos militares que eran unas personas que ellos conocían y que eran personas que ellos sabían que eran personas de respeto y serias, le habían hecho eso, cómo era posible, que esperaban ellos que le hicieran a ellos. Y en eso, bueno, yo ni siquiera lo sabía, pero estaba encinta de mi hijo Tomás, y yo tampoco lo sabía, así que me quebranté y me fui como desmayando, y de ahí se salió uno de los militares de la fila y vino a acercarse como para agarrarme, y yo me agarré de mi hermana, que es más joven que yo, pues me agarré de mi hermana y la apreté y le dije a él, no, gracias, yo no necesito que ustedes me apoyen, yo no necesito que ustedes
me ayuden. Yo lo que necesito es que ustedes despierten de esto, de lo que está pasando, porque si no, Panamá se va a volver un río de sangre, porque esto es lo que está pasando. Entonces, bueno, de allí, sí me escuchan. Sí. Ajá. Bueno, de allí salí con mi madre y nos mandaron a la morgue. Fuimos a la morgue y de la morgue les hago un cuento tan pequeño, pero como les dije antes, es una narración de la historia, es algo que solamente es mío. No le puedo decir el de los 11 porque así como dijo el moderador, el tiempo es muy corto. Pero también cuando fui a la morgue nos apuntaban con armas, no nos lo querían dar, su cadáver tenía otro nombre, en el talón tenía un tiquete que decía José o Juan Rodríguez, algo así, y no nos dejaban ni vestirlo, nos mandaron para otro lado, nos lo llevaron para otro lado, de ahí en ese lado, cuando lo fuimos a vestir, también nos mandaron 4 personas bien armadas, como si nosotros pudiéramos hacer algo con ellos. Y siempre me acuerdo que le dije a mis amigas y a mi hermana que me ayudaran a sentarlo. Y cuando lo senté, le dije a ellos, le dije, mira a tus compañeros que aún ya estás muerto y aún nos están amenazando, aún no nos dejan ni vestirte. Y lo paré porque la impresión era muy grande porque él tenía los ojos abiertos. Y ellos cuando vieron eso, entonces se retiraron y finalmente nos dejaron vestirlo. Hemos pasado momentos muy difíciles para poder sacarlo de ahí también. Fue como una odisea. Después nos apagaron las luces y dijeron que ese día no nos lo podíamos llevar, pero la funeraria llevaba unas plantas y con esa planta prendieron y lo logramos sacar. Y bueno, lo que les quiero es, y después de eso, ellos se metieron en la casa que está al lado de nosotros, de mi casa, una casa que era una casa artística, la Casa Azul, y de allí nos amenazaban, y era una contrariedad y una cosa que vivimos, mi familia y yo, horrible. A consecuencia de eso también mi padrastro, Tomás McElfresh, también un mes después, él era bombero voluntario. Tenía su trabajo, pero era bombero voluntario. Y salió a tocar a las dianas y nunca regresó, porque lo encontraron muerto también con el asta de una bandera aquí en la clavícula. Y, o sea, fueron consecuencias que pagamos un precio bien alto. Y aún hoy por hoy la gente no lo reconoce. Pero ellos fueron, digo yo así pues, sobre lo que he visto y leído, que unos iniciaron el primer golpe y falló. Ese primer golpe quedó como en la mente de los que quedaban, diciendo si no lo hacemos y no lo hacemos ahora, no se va a hacer más nunca. Y se dispusieron y como dijo las palabras muy sabias de Alonso, ellos sabían que el costo de esto podía ser bien alto y lo fue. Y después de esto también nosotros vivimos muy, como paredes, porque si queríamos investigar algo, teníamos que ir a 7 lugares más, y aún al 7º no conseguíamos investigar lo que queríamos. Si queríamos hacer otra situación, igual, siempre tuvimos obstáculos, porque todo el mundo tenía como miedo a actuar, a seguir. Yo también presenté una denuncia ante los derechos humanos internacionales
y hoy por hoy le puedo decir que fue una experiencia muy dura porque por ser yo la que había hecho un escrito a los derechos humanos internacionales, me dieron la potestad de que yo presentara los 11 casos. Para poderlo presentar, tenía que presentar, si tenía a disposición fotos, se me concedió un permiso especial para que en la Fiscalía Cuarta Auxiliar tomara datos de los difuntos y fotos. Y lo que yo vi ahí fue muy feo, que jamás en la vida me atrevería a decir nombre. Pero ellos no solamente los mataron, a ellos los torturaron feamente. Yo vi una foto de uno de sus compañeros que tenía un machetazo, que le cruzaba la frente y le agarraba parte del ojo. Había unos que no tenían uñas, que tenían torturas, quebraduras, y todo eso lo viví yo con la barriga de mi niño Tomás, donde cuando iba a la fiscalía vomitaba, el señor me ponía el tambucho de la basura y me decía, pare para que si usted dio no, porque nada más me dieron un día el permiso para poder ver esto. Y todo eso lo vi, lo viví. Y yo por eso hoy por hoy les doy las gracias a todos los que aún lo recordamos, a todos los que aún hoy entran a un Zoom. Y como le decía yo hoy a mi hija, ellos son unos héroes, pero los que caminaron con ellos también, que gracias a Dios no murieron todos, pues no murieron, es verdad, pero ellos también estaban dispuestos a perder su vida por un ideal. Todos los batallones o los pelotones o la fila de militares que iban detrás apoyándolos a ellos, fueron tan valientes como ellos, porque ellos sabían que si algo salía mal, ellos también podían perder su vida, y lo hicieron. Y hoy por hoy tengo la oportunidad aquí en este Zoom de agradecer a todos sus compañeros, desde el rango más bajo hasta el más alto, que en nuestra lucha y nuestro caminar nos acompañan. Ustedes saben, yo voy al tren y cuando voy bajando las escaleritas del tren, a mí me entró un escalofrío porque sé que en esos hangares de al frente fue donde pasó todo. Pero mis nietos salen corriendo y van a la placa que le hicieron y me enseñan cuál es. Este es el de mi abuelo, ¿ves? Este es el nombre de mi abuelo. Así es que no es tanto lo que nosotros hemos pedido ni buscado para ellos, sino más que todo un reconocimiento. Y bueno, Milton, tengo muchas cosas que decirte, y muchos de los otros 10 compañeros de mi esposo que vivieron experiencias muy fuertes y muy feas, iguales a las mías, sé que también, pero también sé que tenemos 2 horas y tenemos que darle oportunidad a las personas que hoy nos acompañan. Gracias y los quiero todos, que Dios los bendiga y me los cuiden siempre, y ahora en esta pandemia cuiden su salud. Gracias, Luz. Gracias, de verdad, vibrante y fuerte la memoria que Luz nos trae, con la vivacidad y la tragedia que aquel momento la embargó, la envolvió. Sé que hace un esfuerzo, Luz. Vamos a darle entonces la oportunidad a el periodista Manolo Álvarez Cedeño, que tiene bastante que decirnos al pueblo panameño, y que hoy, por casualidad también, ya que hablamos de periodismo, por casualidad también hoy este país amanece a 31 años de aquella triste página de la historia, apagado en la oscuridad informativa y noticiosa. No sale una sola noticia relacionada con esta página de la historia triste, dolorosa y negra, pero es página de la historia. A ver, Manolo, ¿lo tenemos? Manolo. Bueno, entonces le damos paso al amigo Juan Antonio Tejada, que le tocó la parte
la parte judicial, levantar el expediente de este caso. Adelante, Juan Antonio. Sí. Gracias, Milton. Primero, expresar mis respetos más profundos a las madres, esposas e hijos de estos oficiales, estos jóvenes oficiales. Pese al tiempo transcurrido, aún no alcanzan las palabras pues, para expresar ese pesar. También agradecerte a ti por la invitación a este panel, ¿no? Tanto tú como los familiares han procurado que se mantenga la llama viva de la memoria, organizando e impulsando actos conmemorativos, así como reuniones vinculadas a este duro y cruel evento conocido como la masacre de Albrook. Todo ese esfuerzo importante, valedero, con miras a fortalecer en la memoria los gravísimos hechos y circunstancias acaecidas. Han pasado 25 años del juicio, 31 del evento, pero este año se cumplieron 25 años de ese juicio. Y en mi memoria quedan algunos datos, apuntes, que quisiera destacar y compartir con absoluto cuidado, producto de la oportunidad que se me ofrece. Ya se ha dicho que los procesos judiciales son una base que contribuye a reconstruir y consolidar la memoria colectiva en ausencia de la verdad de las víctimas, que constituyen una herramienta esencial para valorar en toda su dimensión la gravedad y el contexto en que se dieron determinados delitos y evitar que tales hechos vuelvan a repetirse en el seno de una sociedad que debe aspirar a que su sistema de justicia garantice los derechos fundamentales y los derechos ciudadanos. Por ello, con ocasión de este panel, luego de una breve noción sobre el desarrollo de lo que fue el juicio, mencionaré algunos elementos que generaron un debate jurídico con ocasión de ese proceso judicial, como lo fue el debate sobre el sentido y alcance de la llamada obediencia jerárquica, siendo este mi segundo punto. También la discusión relativa a quién impartió la orden y la excusa o justificación dada por Noriega como tercer punto. Como cuarto y quinto punto, en el cuarto hablaré un poco, muy brevemente, la integridad física de los jóvenes oficiales, la integridad física en vida de los jóvenes oficiales. Y por último, trataré de aterrizar en ese breve recuento que bien planteó Daniel Alonso sobre la situación, las circunstancias políticas que nos encontrábamos tan extremas en el Panamá de ayer. Eso hay que tenerlo presente cuando se hace un análisis histórico de estos hechos. Empiezo por ubicar en mi memoria que en virtud del quiebre institucional que existía en Panamá para esas fechas, me refiero a octubre del año 89, resulta claro que las agencias de investigación criminal no se movilizaron para iniciar las pesquisas de rigor como consecuencia de la muerte violenta de estos jóvenes oficiales. Y ello obedeció al control absoluto que mantenían las fuerzas de defensa y el temor a Manuel Antonio Noriega, conforme así lo declaró luego Mario Ballesteros, fiscal auxiliar de la República en ese entonces. El encubrimiento, pues, fue la moneda de la lealtad al hombre y no a la patria. Y en ese curso de encubrir la verdad sobre las ejecuciones y torturas, se echó mano, como bien refirió Daniel Alonso, a un parte de guerra que intentó llevar al convencimiento de la ciudadanía que los oficiales rebeldes habían muerto en combate, en enfrentamiento en el cuartel. De acuerdo con Carlos Arosemena King, el parte de guerra fue redactado siguiendo instrucciones del general Noriega.
Con el advenimiento democrático y el nombramiento de nuevas autoridades en el Ministerio Público, así como el reemplazo de fiscales, se abrieron los caminos judiciales para que esta y otras causas fueran investigadas y presentadas. En nuestro caso, la intensa actividad de investigación por parte de fiscales del Ministerio Público generó un importante acopio de pruebas testimoniales, documentales, periciales y fotografías que en su conjunto fueron presentadas en la audiencia pública ante jurado de conciencia. La audiencia fue muy concurrida, realizada en un amplio salón capaz de contener 100 espectadores, tal como lo demanda la ley, siendo este el salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior, ubicado, como sabemos, en Ancón, en el llamado Palacio de Justicia. También de cara al sol, se posibilitó que la audiencia fuera retransmitida por radio a todo el país en la etapa de alegatos. Es de reconocer que el magistrado que presidió la audiencia, me refiero a Andrés Almendral, entendió la importancia que para la sociedad tenía el juicio relativo a los hechos de sangre ocurridos el 3 de octubre del 89 y puso a disposición de la radio todas las facilidades. Por lo visto, la concurrencia y cobertura llevó a la convicción de que la verdad había aflorado durante el juicio, que la decisión de fusilar a los jóvenes oficiales vino de Noriega y fue ejecutada con entusiasmo por varios de sus colaboradores. Así lo expresó el editorial del Panamá América del 25 de junio del año 95. Ha sido quizás uno de los juicios ante jurado de conciencia más largos de nuestra historia judicial. Duró 38 días. Los interrogatorios y contrainterrogatorios de una larga lista de testigos y expertos, así como los alegatos, objeciones y aclaraciones, fueron impulsados por un equipo de abogados muy comprometidos con su papel, tanto en la acusación como en la defensa penal. Todos éramos muy conscientes de la complejidad de la causa, su relevancia histórica y, por qué no expresarlo, del desafío profesional que para todo abogado significa la presentación de un caso frente a una institución trasplantada del sistema jurídico anglosajón. Me refiero al jurado de conciencia. El equipo de defensa y de la acusación durante la audiencia fueron los siguientes. Por la defensa de Manuel Antonio Noriega, Rubén Moncada Luna. Por la defensa de Asunción Gaitán, Aida Jurado. Por la de Gonzalo Chalo González, fue Juan Materno Vázquez y Carlos Carrillo. Por la de Evidelio Kiel, Ramiro Fonseca. La de Sergio González, Rafael Collins. La de Lenín Miranda, Ana Belfon. La de Aristides Córdoba, Darío Morris. Por parte del Ministerio Público, el equipo de fiscales estuvo integrado por Dimas Guevara, José Ayú Prado, Rogelio Arosemena y este servidor como coordinador del equipo de acusación del Ministerio Público. El jurado de conciencia profirió un veredicto mixto. Luego de 10 horas de deliberaciones, en torno a 109 cuestionarios, encontró culpables de un número de cargos a los de más alto rango. Me refiero a Manuel Antonio Noriega y sus 3 lugartenientes, Gonzalo Chalo González, Asunción Gaitán y Evidelio Kiel. Y si bien el jurado decide con su veredicto, es la ley la que impone penas y es el juez técnico quien decide su dosificación, como sabemos. De ahí que en sentencia del 29 de enero del año 96, el Segundo Tribunal Superior de Justicia fijó a Noriega y a estos colaboradores la pena máxima de 20 años de prisión, que era la pena máxima prevista
en la legislación panameña para esos años. La pena de Noriega fue luego nuevamente confirmada mediante fallo del 9 de octubre del año 97. Es de recordar y quizás en todo caso también compartir con la presentación y sustentación de los cargos criminales estas presentaciones se dieron en circunstancias hostiles. Me refiero a las amenazas contra la vida, a mi persona y a la integridad del jurado de conciencia y de los funcionarios del sistema de justicia. En el curso de la audiencia, mientras se leía los cargos criminales contra los vinculados, hubo amenazas de bomba, un número en plural de ellas. Eso es importante recordar como consecuencia de que son circunstancias que efectivamente se dieron. Segundo punto, excusa de obediencia debida como causa de justificación. Dentro del ámbito del proceso penal que nos ocupó, algunos defensores técnicos de algunos vinculados alegaron que sus poderdantes estaban amparados bajo una causa de justificación, pues estaban en un estado de subordinación jerárquica y de obediencia debida. Se hizo entonces por parte de los abogados defensores, en ese sentido, referencia a normativas constitucionales y legales panameñas, específicamente el artículo 34 de la Constitución Nacional, el artículo 35 del Código Penal, así como también el artículo 46 de la Ley 20 del año 83, Ley Orgánica de las Fuerzas de Defensa, que expresaba lo siguiente, es importante citarlo: los miembros de la Fuerza de Defensa están obligados a acatar y cumplir las órdenes de sus superiores jerárquicos y serán estos los responsables por los actos o acciones de sus subalternos en cumplimiento de tales órdenes. Para los jueces en derecho, el alegado amparo de justificación no tenía y no tuvo respaldo. No se podía arguir en tales circunstancias una exclusión de responsabilidad de los rangos menores. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, constituida por el magistrado Echevers, Faúndez y ahora Guerra de Villalas, expresaron que la doctrina y en nuestra jurisprudencia se ha sostenido que solo puede ser eximiente de responsabilidad cuando la orden concierne a relaciones habituales existentes entre el que manda y el que obedece por razón de deberes funcionales. Además, hizo la Corte Suprema de Justicia una puntual referencia a un fallo del 31 de agosto del año 76 y concluyó de manera diáfana así: si la orden se presenta evidentemente delictuosa, el subordinado no está obligado a cumplirla, y si a pesar de ello la ejecuta, el mandato del superior no le sirve de justificación. Queda entonces muy claro, en rigor, que la obediencia debida no es obediencia ciega, concepto propio de las dictaduras, y que aún en la disciplina militar se debe ser consciente y responsable en actos cuya ejecución se visibilice que constituye un delito. Es el fallo de nuestra Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, en ese sentido, con ocasión de la masacre de Albrook, a mi entender, un recordatorio. Mi tercer punto: ¿quién impartió la orden y la excusa de Noriega? Producto de las investigaciones y el acopio de pruebas, quedó en mi convicción íntima, así como la de los fiscales,
que los asesinatos fueron consecuencia de la ira y de la venganza de Manuel Antonio Noriega. El más relevante de las declaraciones recogidas fue la de Lenín Miranda, quien manifestó que mientras los 5 militares se encontraban recluidos en la cárcel Modelo, recibió un papel del capitán Asunción Gaitán, jefe de la escolta del general Noriega, en la cual se habían escrito 6 nombres, para que se dirigieran a la cárcel Modelo y los trasladara a la base de Río Hato, ya que la orden era eliminarlos. Explica Miranda que fue a pedir la entrega a los militares quienes estaban esposados y que los llevaron a Albrook, donde aguardaban 2 helicópteros. Y después de un rato se encuentra con el capitán Gaitán, quien le pregunta por los oficiales y él le contesta que se habían marchado en los helicópteros. Y él, Gaitán, le contesta: chuleta, si el general los quiere acá, y se ordena entonces que regresen los helicópteros. El resto de la historia es sabida. Así también, en esta línea de eventos, de análisis, diría yo, de quién dio la orden, es de tener presente que la defensa técnica de Asunción Gaitán, en su alegato de 8 horas, expresó que su defendido acató órdenes del comandante Noriega y que de no hacerlo también hubiese sido ejecutado junto al grupo de rebeldes. A mayor abono para el análisis, con ocasión de la apelación presentada por la defensa de Manuel Antonio Noriega a la pena proferida en la masacre de Albrook, se examinó el aspecto que a continuación creo que es de interés aludir. En la declaración de Noriega rendida ante el magistrado Almendral en Miami antes de la audiencia, este manifestó que mientras ocurría el golpe militar propiciado por Giroldi, cito, no tenía capacidad de discernimiento ni control de mando, ya que era una especie de anarquía de guerra, y que si bien es cierto que las tropas leales a él sofocaron el alzamiento militar este mismo 3 de octubre, él expresa que vino a retomar prácticamente el poder en Santiago de Veraguas, es decir, el 5 de octubre. La alegada pérdida de discernimiento y control de Noriega hasta el 5 de octubre fue objeto de minucioso análisis por parte de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Me refiero a Echevers, Collado y Guerra de Villalaz, quienes indicaron lo siguiente, y cito: la lectura de los antecedentes del caso pone en evidencia que no le asiste razón a la defensa de Noriega Moreno en esta causa. En este sentido, vemos que las declaraciones de Daniel Delgado, Diamante, Jorge Correa y Roberto Armijo Martínez determinan que, luego del fallido golpe militar, Noriega Moreno asumió nuevamente el control de todas las unidades que pertenecían a la entonces Fuerza de Defensa. Quiere decir entonces que el imputado, como comandante de las fenecidas Fuerzas Castrenses Panameñas, estaba en capacidad de determinar dolosamente a otras personas a ejecutar un hecho ilícito contra los militares sublevados a su mando. De las 3 declaraciones juradas que alude la Corte Suprema de Justicia, hay una que en mi opinión tiene un especial acento esclarecedor frente a lo expresado por Noriega Moreno en su indagatoria, razón por la cual también cito a continuación, y me refiero a la declaración de Roberto Armijo Martínez. Expresa Armijo que después que el mayor Giroldi depuso las armas, Noriega enseguida comenzó a decir que esto se había acabado,
que él asumía nuevamente el control de la situación. Hizo varias llamadas. Me imagino que a las tropas que estaban por el área de la Modelo, diciendo que él ya tenía el control, que podían entrar al cuartel. El testigo Armijo agregó que fue Noriega quien le ordenó que mandara para la Modelo en un camión a las unidades que conformaban la Urracá y los Doberman, y los mandé a todos. En síntesis, durante su declaración, el testigo consideró que el comandante perdió su mando hasta la rendición de Giroldi, y posterior a su rendición, él asumió nuevamente todo el control de la Fuerza de Defensa. Cuarto y quinto punto, y voy terminando para dar también paso a Manolo. Sobre la integridad física en vida de los oficiales alzados, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó que las lesiones inferidas en vida a Arza, Tejada, Sandoval, Bonilla, Ortega, Concepción y Muñoz revela que fueron torturados sistemáticamente. En lo político, y quisiera también hacer algún acento en ello a las circunstancias que bien abonó Daniel Alonso, quiero expresar y compartir que el general Noriega fue un factor contaminante de la vida política nacional. Llevó a niveles extremos la polarización del país, comprometió nuestra imagen internacional, pues se le vinculó con el narcotráfico, lo que conllevó lo consabido y tantas veces repetida calificación de narcodictadura. El repudio nacional para aquel año efectivamente se hizo sentir en las votaciones generales del 7 de mayo del año 89 para escoger presidente de la República, diputados y representantes de corregimiento. El desconocimiento de la voluntad popular y la gravedad de una lista de acontecimientos ya presagiaban una intervención extranjera en Panamá. Para aquellas fechas, precisamente para mediados de mayo del año 89, un reconocido abogado, Aristides Royo, exmandatario, declaraba a un diario local que creía que Noriega era el máximo responsable de todo cuanto ocurría en el país y que su persona le propuso una salida honrosa, pero me respondió que él tenía sus verdades y que se lo impedían. Expresado ello, el exmandatario Royo indicó en la misma entrevista, cito, que es necesario el apoyo internacional para lograr que la calma vuelva a Panamá y que antes de la intervención de una potencia extranjera sería preferible la presencia de los cascos azules de la ONU para salvaguardar la paz. A lo que voy es que a lo interno de las fuerzas de defensa, a riesgo de sus vidas, se gestó un golpe rebelde para deponer al general Noriega y para decir un hasta aquí. Los rebeldes proponían jubilar a Noriega y no matarlo, pero el ex jefe de la Fuerza de Defensa les pagó con la muerte, tal como expresó uno de los fiscales con ocasión de esta audiencia histórica. Muchas gracias. Gracias al licenciado Juan Antonio Tejada, que fungió como fiscal de la causa. Gracias. Vamos a darle paso al periodista Manolo Álvarez en un espacio para él, que después de esta participación de Manolo daremos oportunidad para unas cuantas preguntas y empezar en la segunda parte del programa. Entonces, con ustedes, el periodista Manolo Álvarez.
Gracias muchas, Milton Castillo, por permitir que reflotara en las actuales circunstancias y momentos en que vive el país un tema tan duro, tan difícil, que marcó otro de los grandes temas que marcan lo que es el ser nacional de Panamá. Me tocó darle cobertura periodística a los sucesos del 3 de octubre del 89 como corresponsal en Panamá de la agencia francesa de prensa AFP. Y hay algunos puntos que quiero destacar. No pude estar totalmente integrado en la reunión del Zoom porque hubo un pequeño problema con el audio, tuve que salir y luego me fue muy difícil entrar porque ya la capacidad de las 100 personas está copada. Pero fíjate, los hechos y no voy a explicar los orígenes que también han detallado Daniel Alonso y Juan Antonio Tejada. Lamentablemente no pude escuchar hablar a Luz Lorenzo, pero hay unos aspectos que creo que deben ser destacados. Por ejemplo, el parte de guerra que fue firmado por el mayor y que salió en crítica en la portada, con la lista de los cabecillas golpistas que habían muerto entre combate, entre comillas, en combate. Y hablo de esto porque el colega periodista Manuel Becker, que trabajaba para la prensa internacional, creo que era para CBS o NBC, y cuyas imágenes Se fue el audio. con Bárbara Tren. Manuel Becker, el día 3 de octubre, en horas de la tarde, con la agudeza que siempre lo caracterizó y su profesionalismo, se sube a uno de los edificios que están detrás de la cárcel Modelo y capta para la posteridad la fila de golpistas, de líderes golpistas, cuando son trasladados desde el cuartel central. El cuartel central, para llegar a la Modelo, solamente había que cruzar una calle en la avenida. Cuando son trasladados en fila india y con las manos en la cabeza hacia la cárcel Modelo, siendo este documento fílmico de Manuel Becker la prueba fehaciente de que estos muchachos, estas personas, no murieron en ningún combate. Y sustenta todo lo que ha explicado en su momento el fiscal Juan Antonio Tejada, que fueron vilmente fusilados. Pero los hechos posteriores a la misma acción del 3 de octubre, la acción militar, porque fue una acción militar, se puede dividir en varias partes. El día que no haya... Por ejemplo, el mayor Moisés Giroldi es fusilado en el cuartel de Tinajita. El capitán Nicasio Lorenzo Tuñón, hijo de un ex árbitro del boxeo, Nicasio Lorenzo Drake, muy famoso. Yo decía que había que dividir en varios aspectos. Por ejemplo, el 3 de octubre, posteriormente la madrugada del 4, el mayor Moisés Giroldi es asesinado en el cuartel de Tinajita, con toda una maraña y lujo de violencia y de servicio. Ya lo dañaste. Pero aquí, continuamos aquí. Y hubo un caso, el caso del teniente Ortega, que fue el secretario de Giroldi. El teniente Ortega igualmente es que un nivel de ensañamiento enorme. Al teniente Ortega lo hacen caminar en el piso donde habían cristales de vidrio rotos. Y además de eso, la autopsia muestra que el teniente Ortega, el esposo de Petra, recibió como una especie de machetazo en plena cara
Pero además de eso, estaba hablando de Nicasio Lorenzo Tuñón, el hijo de Nicasio Lorenzo Drake, que permaneció en la cárcel Modelo. Él es el golpista número 11, no fue fusilado. Sin embargo, en una berlina, en una cárcel pequeña, donde si acaso cabía él, fue torturado constantemente, lo sacaban en las noches a caminar en una playa cercana. Pudo haber sido el Malecón, pudo haber sido el área de yendo para Veracruz. Pero a Nicasio Lorenzo Tuñón le aplicaron picada eléctrica en una herida que le hicieron en un talón. Y Nicasio Lorenzo hubo horas en el que siempre, porque este era uno de los líderes golpistas, y le digo golpistas porque ese es el término realmente de la ejecución de esta situación, arengaba mucho y le pedía a los colegas y esto está documentado, que no había que rendirse, pero hubo una tarde noche que llegó totalmente débil y no la escucharon hablar más nunca. Pero es que entonces Nicasio Lorenzo Tuñón amanece colgado en su celda y se argumenta de que él se ahorcó. Vaya, pues qué argumentación más falsa. Pues a Nicasio Lorenzo Tuñón lo colgaron después de que lo torturaron. Hubo muchos aspectos dentro de lo que es mi profesión periodística que me ayudó a ir concatenando y armando este rompecabezas. El 28 de noviembre se esperaba que el general Manuel Antonio Noriega Moreno participara en los desfiles de la Chorrera, y los corresponsales de prensa viajamos porque sentíamos incluso la necesidad personal de aclarar muchos aspectos del golpe del 3 de octubre. Y recuerdo que fui en compañía de la corresponsal adjunta de UPI, Betsy Lorgan, y estuvimos toda la mañana esperando la llegada del general Manuel Antonio Noriega a esa tarima que colocan ahí en el Parque de la Chorrera. Y nunca llegó. Sin embargo, hubo un teniente coronel vestido de blanco con el que yo hice contacto un par de veces, que sí que viene ahora, que viene después. Y finalmente, al filo de la noche, como a las 6 de la tarde, 5:30, el teniente coronel decide conversar con la prensa, y ya de prensa internacional solamente quedábamos Betsy Lordan y yo. Y cuando yo le hago la pregunta, bueno, pero es que se afirma de que los líderes golpistas fueron fusilados. En ese entonces todavía no había corrido con tanta firmeza las imágenes a nivel nacional de Manuel Baker, que filmó a los líderes golpistas cuando estaban con vida. Y este teniente coronel me dice, no fueron fusilados. Pero acto seguido espetó una sentencia y me dice, no fueron fusilados, pero quien se levanta en armas recibe una respuesta en armas. Cuando yo hago mi reporte para la Fran Press, que mando mi despacho para San José, Costa Rica, donde quedaba la sede regional para Centroamérica de la AFP, y de ahí se mandaba a Francia el despacho, dependiendo de la importancia, se regaba al mundo. El editor de ese entonces, Arturo Budiño, cuando ve mi reporte, la nota que yo había escrito, me llama por teléfono y me dice, nunca se me olvida, me dice, puta madre, Manolo, lo que ese teniente coronel te acaba de decir es una confusión de que a estos militares los fusilaron. Yo le dije, sí. Eso también son situaciones que marcaron este suceso. No escuché la intervención de Luz, pero yo me imagino que Luz recordó la advertencia que el general Manuel Antonio Noriega dijo después de la intentona golpista del 16 de marzo, cuando entre otras cosas manifestó
cuando la prensa, sobre todo porque vamos a hablar con claridad. Había una prensa que no cuestionaba la situación antidemocrática que se vivía en el país. Entonces, cuando esta prensa le pregunta, él dice, no, tranquilo, nos estábamos tirando besitos, pero posteriormente, en otras reuniones internas, él empezó una frase, no públicamente, la espetó y que le llegó a las viudas y familiares de los golpistas, de que se levanta en armas, de que las viudas de los próximos no irán a visitarlo en las cárceles, sino que le llevarán flores a su tumba. Hubo mucha confusión el día 3 de octubre, yo recuerdo, yo llegué hasta la 19 calle del Chorrillo, tratando de acercarme lo más posible al cuartel central, y estaban las tropas del comandante del batallón 2000, Oelechea, pero estaban como que, hey, vamos aquí a esperar, y yo estoy hablando la cobertura histórica de la que yo fui testigo. Estaban como que no estaban totalmente decididas y estaban allí a la espera desde mi concepto de análisis de cómo iban a desenvolverse, los hechos. Hay otro aspecto cortito que quizás alguien no se acuerde. Yo tomé un respiro, no sé si a las 9 de la mañana o 10, en el parquecito de los aburridos, y de repente vi cuando Daniel Alonso iba en el puesto de pasajero de un auto que lo dirigían hacia el cuartel central, y yo lo diviso, el auto no iba tan rápido, y yo le hago señas y le grito, Daniel, ¿qué pasó? ¿Cómo está todo? Y Daniel saca la cabeza, dice, tranquilo Manolo, todo está bien, todo está bajo control. Yo sabía que nada estaba bajo control y que Daniel iba a estar en problemas, pues es lo que recuerdo de aquella vez. Gracias. Bueno, esta primera ronda, caramba, interesantísimo las páginas que Manolo tiene para contarnos. Quisiéramos hacer una segunda ronda porque nos quedan exactamente 30 minutos. Quisiéramos ver si cada uno de los, en esta vuelta, le damos unos 5 minutos a cada uno para que entren en una parte final de su participación, y entonces le damos la oportunidad a los invitados a la sala que nos pregunten para ponerle las preguntas a nuestros invitados. Adelante, Daniel, con la parte que pudiera ser en esta etapa de tu cierre. Vamos a darle entonces oportunidad a Luz mientras vemos que si se puede hacer algún ajuste en tu... perfecto. A ver, Luz, si te damos la oportunidad para que tengas unos 5 o 8 minutos de cierre, Luz. Buenas tardes nuevamente con ustedes y hablándole un poquito de nuestra historia que ya vimos. Quiero que sepas, Milton, que me han llamado más de 15 personas para decirme que no pudieron entrar y que se perdieron la oportunidad de estar en un conversatorio donde siempre creemos que sabemos todo y que se ha hablado de todo, y no es así. Hemos tenido información valiosa de parte de Juan Antonio y con Daniel Alonso, pues que fue parte de todo este movimiento, que me hubiera gustado que muchas personas allegadas lo hubieran escuchado, pero como tú dices, habrá otra oportunidad. Como decía Daniel Alonso, si estás listo o se te escucha, tú me avisas y yo me retiro. Como decía Daniel Alonso, fue muy horrible todos estos momentos que vivimos, y les quiero comentar algo. Si alguna persona tiene alguna pregunta, igual yo no se las podré contestar, pero está Juan Antonio, está Manolo,
que de repente puedan ayudarlos, pero le quiero decir algo. Cuando yo llevé el cadáver de mi esposo a la casa, el abuelo de mi esposo tenía le faltaba una pierna. Entonces, cuando lo íbamos entrando al pasillo de la casa, él dijo, esperen, esperen. Y todo el mundo quería saber qué era lo que él quería, qué quería el Señor hacer. Y eso fue una cosa que a mí me llegó al alma, porque él lo que quería era pararse. Entonces nadie lo había entendido, porque como le faltaba una pierna, había que pararlo con muleta. Lo ayudaron a pararse y cuando ya estaba bien parado, pero bien paradito, que pidió también que le pusieran una de los mejores, de sus mejores ropa para poder recibir a su nieto. Cuando entraron, él lo que quería hacerle era una venia militar. Y entonces se paró bien firme y soltó las dos muletas y le hizo el saludo militar. Y eso me dio tanta cosa, porque eso era como él decía, que él era un hombre tan digno que lo menos que merecía al entrar a su casa era el saludo de lo que él era, un buen militar. Es una de las experiencias y estoy viendo que en el panel hay varios hijos de nuestros héroes, y si alguien quisiera decir algo, pues creo que contestaríamos o hablaríamos con mucho gusto. Gracias, Luz. Ok, le cedemos la palabra a Juan Antonio. A ver si Juan Antonio nos hace por cuestiones de tiempo, quisiéramos quedarnos aquí. Tenemos hasta las 4, pero quisiéramos, Juan Antonio, un cierre tuyo y abrir el compás para unas cuantas preguntas que podamos contestarle a los invitados. Gracias, Milton. Yo solamente compartir que igualmente lamento que un evento histórico como este, la trascendencia, no tenga hoy la cobertura que efectivamente deben tener los hechos en la memoria histórica de nuestras sociedades, a efectos de que las nuevas generaciones conozcan de los mismos y minimizar el riesgo de que se vuelvan a producir. El camino a la construcción democrática, como sabemos, ha sido accidentado, pero tengo fe, tengo confianza que en la medida que recordemos lo que costó al país, a la sociedad, el advenimiento democrático, en la medida que tengamos eso presente, vamos a hacer el mejor de los esfuerzos para seguir avanzando en este camino de construcción democrática. Los hombres, los oficiales de la llamada masacre de Albrook fueron valientes, pusieron su vida y efectivamente ahí la dejaron. El dolor de sus familiares, de sus hijos, de sus madres, fue recogido en su momento por el equipo del Ministerio Público. Puedo compartir que a mí personalmente siempre me ha costado hablar del tema. De hecho, creo que es la primera vez que hablo sobre la audiencia luego de 25 años. Experimenté en carne propia las expresiones de dolor, ¿no? Las expresiones de dolor de todas y cada una de ustedes, especialmente de Gisela, por ejemplo. Y eso lo he llevado como cuando uno lleva una mochila con piedras en su contenido, ¿no? Y eso hay que compartirlo, vuelvo y reitero, para que las nuevas generaciones conozcan que tenemos una democracia que costó sangre, que costó luto, que hubo torturas, hubo amenazas, ¿no? Que vivimos momentos muy extremos, sobre todo en los últimos años, ¿no? A los cuales ha hecho Daniel referencia, ¿no? Así que hay que continuar con la lucha de avivar esa memoria histórica a efectos, pues, de fortalecer la democracia. Ese sería mi mensaje fundamentalmente, Milton. Muchas gracias, Juan Antonio, por la oportunidad
que el país ha tenido y el mundo ha tenido de escuchar la versión de quien ejerció las funciones de la vindicta pública. Bueno, gracias a todos por participar. Soy la Manuel. hija del subteniente de Euclides Julio. Pues le doy las gracias a cada uno de haberse tomado su tiempo. Y año tras año, pues he escuchado mucho de la señora Luz, la señora Gisela, el señor Milton. Para mí es un honor conocer al señor Manolo y Juan. No había tenido la oportunidad de pues haberlo escuchado antes. Bueno, en mis entonces yo tenía 5 años y trato de año tras año mantener vivo esto. Es un día difícil cada día, pero quería darle las gracias a cada uno por su participación y esperamos que continuemos así año tras año. ¿Cómo no, Arleni? Ahora me escuchas, Milton. Ahora te escucho, Daniel. Adelante. Ahora sí, Daniel. Ok. Muchas gracias. Bueno, voy a ir rápido. Ustedes perdonen que vaya muy rápido sobre temas que ameritan mucho más desarrollo, pero es que el tiempo nos ha comido tal como yo lo suponía. Algunas conclusiones y algunos aportes adicionales. Primero, a Manolo no se le escuchaba muy bien, pero quedó muy claro que ninguno de los compañeros caídos del 3 de octubre fueron en realidad muertos en combate. Ninguno fue muerto en combate. Todos fueron ejecutados. Se acabó con su vida de una manera cruel y cobarde. No hubo muertos por parte de las fuerzas golpistas en combate. Así que eso queda muy claro, lo explicó muy bien Manolo, y hay incluso videos que muestran pues que las personas estaban con vida. Eso por un lado. Lo segundo, mencionar, y siempre lo hago en cada recordación del 3 de octubre, porque hubo 3 damas embarazadas de mis compañeros. O sea, hay 3 seres humanos que no conocieron a sus padres. Ya vimos a Luz de Lorenzo, que mencionó su caso. Muchos años después, cuando vi al hijo del mayor Nicasio Lorenzo y lo vi que su papá me pareció como, no sé, como que Dios no permitía ver nuevamente a Nicasio. Pero también estaba la esposa Edgardo Sandoval, que estaba embarazada al momento en que Sandoval fue ejecutado, y la hija de León Tejada González. O sea que hay 3 jóvenes panameños de 30 años o de 31 años que pues no conocieron a sus padres, pero que quiero que sepan que fueron verdaderos patriotas y militares muy valientes. Otra cosa que quiero compartir con ustedes, hay un tema que no lo voy a poder desarrollar todo aquí, pero lo dejo como una reflexión para después. La concepción del movimiento del mayor Giroldi, a mi juicio, y esto lo puedo decir 31 años después, pero tenía un error de concepción. Y fíjense que la acción militar de Giroldi dio resultados. Hubo una fase inicial exitosa, donde se cumplió todo el objetivo de la operación, que era capturar al comandante Giroldi, comunicarle la situación y anunciarle su paso a retiro. Todo eso se cumplió en una primera fase, pero hubo un error de concepción fundamental, y es que el mayor Giroldi, y me parece escucharlo todavía 31 años después, cuando algunos miembros de la intentona golpista le advertían al mayor Giroldi de que al general Noriega había que ejecutarlo. Incluso recuerdo a una unidad que le dijo: mi mayor, muerto el perro, se acabó la rabia. Y el mayor Giroldi siempre se negó, siempre le respetó la vida al general Noriega. Y es más, decía: mi general va a comprender, mi general va a comprender que este es un movimiento institucional y él se va a dar cuenta que tiene que retirarse. Eso fue un error de concepción. Pensar que Noriega iba a aceptar de una manera tan sencilla era un error conceptual. Y también había otro error, y esto no lo digo como algo que pueda opacar el esfuerzo institucional que hizo Giroldi, no, para nada. Esto es una reflexión valorativa que hago a través del tiempo, y es que la primera fase del éxito de la captura del comandante, había algo claro: no se tenía
no se tenía conocimiento preciso de quién iba a suceder en la comandancia de la institución. Recuerden que en aquella proclama de la que le hablé, pasaba al retiro Noriega, pero también pasaban al retiro una serie de oficiales que habían cumplido su tiempo de servicio. E incluso se hablaba, por ejemplo, de Roberto Armijo, de Moisés Correa, incluso de Aquilino Cieiro, que como sabemos es cuñado, ya fallecido el coronel Cieiro, era cuñado del general Noriega. Incluso habían oficiales que le decían a Giroldi, no, pero ¿cómo va a estar un cuñado? O sea, que no había esa precisión de poder determinar el mando consecutivo de la institución después del golpe, porque Giroldi no lo podía asumir. Giroldi era un mayor recién ascendido hace un año, no tenía la antigüedad para asumir el control de la institución. Y otro aspecto que quiero señalar ya para terminar ahorita, si hoy, 3 de octubre del 2020, hay gente que todavía tiene miedo de mencionar el nombre de Manuel Antonio Noriega, de él y de toda la gente cercana a Noriega que se encargaron de infundir el temor de la violación a los derechos humanos y demás. Si ahora todavía hay gente que tiene miedo, que no se atreven a hablar todavía, que no se atreven a decir su aporte. Yo trato de hablar con todos los muchachos, bueno, yo digo muchachos pensando hace 31 años, pero de todos los señores que todavía viven, muchos están viendo este Zoom, y decirle, dime tu parte, dime qué hiciste para reconstruir todo. Hay mucho teme. Así que imagínense ustedes cómo se vivía el 3 de octubre de 1989. Nada más lo digo para que tengan ese parangón, porque es muy cómodo cuestionar a la luz de la tranquilidad de la historia lo que hizo o no hizo Giroldi y el grupo que lo apoyamos. Pero ubicándonos en ese momento donde él estaba, era una situación verdaderamente dramática. Yo soy optimista en el sentido de que con el tiempo se ha ido reconociendo el trabajo de estos patriotas, de estos oficiales dignos y valientes. Ya los mencioné al principio, ya se le hizo un homenaje, hay un monolito en Albrook que recuerda esa nefasta masacre. Y con eventos como este, gracias a Milton, que se gradúa en la misma escuela militar que Moisés Giroldi, que Nicasio Lorenzo, que Eric Murillo, son de la misma academia militar. Por eso esa vinculación histórica de Milton con este movimiento del 3, a pesar de que Milton, como sabemos, no participó en el movimiento del 3 porque estaba preso, estaba detenido por haber participado en el golpe del 16 de marzo. Pero la historia va nivelando las cosas. Cuando la historia logra defenderse, porque el principal enemigo de la historia es la política. Cuando ya la historia logra tener esas herramientas para protegerse de la política, puede actuar verdaderamente como espera la nación. Un relato exacto, correcto de lo que ocurrió un día como hoy, hace 31 años. Gloria y honor a todos mis compañeros caídos el 3 de octubre. Gracias. Gracias, Daniel. Nos quedan 12 minutos, Manolo. Me gustaría, si tienes la oportunidad de regalarnos unos 5 minutos de ese voluminoso historial que tú recoges del 3 de octubre. Manolo, regálame un minuto solamente para que todos tengan en conocimiento, que el día de hoy, por presiones del coronavirus, la iglesia solamente tenía 2 misas, y la misa de los muchachos, como dice Daniel, se celebró a las 7 de la mañana, una misa muy bonita. El padre dio una homilía muy, muy centrada, muy profunda, pero que fue limitada, porque igual que todos los demás lugares que ya han abierto, la presencia era pequeña, era limitada, solamente para que sepan que en coronavirus tuvimos nuestra misa. Bueno, gracias, Luz. Manolo, te regalo 5 minutos, Manolo.
Gracias, Milton, y gracias muchas a los panelistas. Voy a ser muy breve y recordar también pues el caso, no me tengo bien en la memoria si fue Feliciano Muñoz o Dióquides Julio, porque uno de estos dos fueron llevados moribundos, uno de ellos dos, a la morgue del hospital. Y cuando los médicos intentan brindar, Dióquides Julio, cuando el cuarto de urgencia tratan de brindarle los primeros auxilios, se lo impidieron. Los leales le impidieron a los médicos ejercer su labor de brindarle los primeros auxilios a Dióquides Julio. Ese es el nivel de la sevicia con que se vivió esta situación, de la sevicia que se vivió en otras situaciones históricas como la de Hugo Espadafora. Daniel habla de que hay algunos excompañeros de él que tienen miedo a mencionar estos hechos. Pues la única vacuna, Daniel, en contra del miedo es la libertad. Es la libertad de expresión, es la libertad de comunicación, es sentirse con la fortaleza de romper barreras a través precisamente de ejercer la libertad. Y este es un tema que constantemente se puede decir día a día. Juan Antonio Tejada y yo hablamos. Y no hablamos solamente del 3 de octubre. Hablamos de lo que pasó durante el régimen militar. Conversamos de lo que pasó antes de la instalación del régimen militar. Hablamos de los muertos y caídos de la invasión. Y hablamos del déficit que tiene el Estado a nivel de educación para conversarle a los muchachos sobre que hay un país que se ha ido forjando retazo a retazo, ladrillo a ladrillo, que no es un país que empieza cada vez que llega un gobierno, no. Cada vez que llega una administración que hombre, usualmente respeta la historia. Pero nosotros tenemos la responsabilidad moral de no ser cómplice de esa ignominia, de echar los cuentos, de conversar, de contarle a la gente, de reconstruir la historia para que no sea echada al baúl del olvido. Y yo creo que eso es parte de lo que de la enseñanza de todo lo que, de esto, del 3 de octubre, de la invasión y de antes de que se instalara el régimen militar. Es lo que... Comandante Milton, le habla de tropa Luis López. Me gustaría participar en que sea un minuto para darle las gracias a todos. Le tengo algo que contar para ver si les anima. Adelante, Luis Carlos. Sí, quiero decirle que yo soy el soldado 2261 Luis Carlos López, que le tocó personalmente la captura del general en la comandancia y llevárselo a Giroldi en sus manos a la 4ª Compañía Urracá. Yo estoy vivo de a milagro, pero lo que sí le puedo decir es que los compañeros oficiales y el grupo que hizo estuvo compuesto por 17 unidades para cumplir la misión, respetamos la vida de nuestros sometidos. Nosotros, yo compartí con el hermano Lorenzo en la prisión juntos y vi presencialmente al sargento Julio detener 16 unidades del Macho Monte por el flanco del Chorrillo y traerlo al cuartel central sin golpearlos, sin afectarlos físicamente. Y nuestras unidades sometieron a los escoltas del comandante y sometimos al general sin ni siquiera agredirlo físicamente. Nosotros siempre respetamos la vida de las personas y cumplimos una misión limpia y le respetamos las vidas a cada uno de ellos. No nos pagaron de la misma forma. Y yo le puedo decir en cualquier momento lo que pasó íntimamente ahí, porque yo estuve desde el momento que se hizo la misión hasta que se culminó la misión y fui mandado por el mismo general y su escolta encapuchado a ser fusilado. Estoy vivo de un milagro, pero le puedo decir detalle de cada uno de los oficiales que estuvieron enfrente, que fueron respetuosos de la vida humana de los demás compañeros y de los que estuvimos en prisión temporalmente durante el golpe. Y yo me siento orgulloso porque estuve liderizado por comandantes oficiales
que fueron de honor y respetaron la vida del enemigo. Y nosotros hicimos una misión limpia completamente, y yo le digo personalmente, conduje al general desde la comandancia, caminé con él el cuartel central y se lo entregué a Giroldi enfrente de la enfermería. Y en un momento, yo sé, hay un sargento que se lo pidió y Giroldi se lo negó. Y cuando el sargento Muñoz me pidió que fuera y entrara a la oficina para quitarle al general a Giroldi y meterlo en otro lugar, yo lo llevé al cuarto de oficiales de la Urracá. Y en ese momento Giroldi, cuando me vio que yo entré a su oficina, enardecido, me tocó el hombro y me dijo: no hay honor, soldado, de quitarle aún la vida a un hombre desarmado. Si no, Noriega no estuviera vivo. El sargento Muñoz y mi persona estuvimos dispuestos a culminar con la misión, pero por respeto a la oficialidad y al mando del mayor Giroldi, respetamos su vida. Muchas gracias. Excelente aporte, ¿eh? Luis Carlos, estas son las cosas de valor que en una página como esta hoy, cuando los medios de comunicación escritos han apagado la luz de la verdad y de la historia, aparece en la opinión de ustedes que fueron actores de aquel momento: Daniel, Manolo, Luz, los muchachos, los hijos, las esposas, las madres, los sobrinos, todos y cada uno de los familiares que están aquí, los compañeros que vivieron aquel momento, aportan un rayo de luz a una oscuridad que se ha querido imponer para volverlos a asesinar de olvido. Y eso es lo que no debemos permitir mientras uno de nosotros esté con vida. En efecto, alguien lo dijo, Daniel, pues junto a Giroldi, a León Tejada, a Eric Murillo Echever, a Nicasio Lorenzo Tuñón, somos parte de una misma promoción que el 10 de abril de 1970 ingresamos a la Academia Militar de Nicaragua y nos graduamos el mismo día. Las cosas que pasaron y que Alonso también recogió en su página inicial, cuando Moisés le dijo: Daniel, hace un año perdimos todo. Eso me reconforta el alma y el espíritu, que los 2 años de cárcel no son nada frente a esa expresión de fortaleza que me da saber que estaba en comunicación. Siempre supe que mis compañeros venían por la libertad, lo hicieron. Y entonces yo aquí quiero expresarle a todos ustedes, a los que han participado, a los amigos que están, a las esposas, a las compañeras, toda la familia. Yo sé que el tiempo de hoy hubiese sido maravilloso si hubiésemos tenido 2 horas más, pero bueno, mientras no se nos caiga la transmisión, yo